Bien, seguimos con nuestro tema de teología actual. Hoy voy a exponer acerca del pacto de obras. Y antes de iniciar la exposición, hacer una breve lectura que se encuentra en el libro de Génesis. Por favor, ahora conmigo la Biblia en Génesis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Génesis 2, 15 al 19. Dice la palabra de Dios: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiero introducir el tema diciendo que la reforma protestante, los hombres de la reforma, los reformadores magistrales, fueron los encargados de parte de Dios de hacer una especie de redescubrimiento de lo que Dios enseña acerca de la salvación. No significa que antes no lo hubieran hecho. De hecho, en la teología medieval nosotros alcanzamos a leer que algunos hombres habían hablado sobre la forma bíblica de salvación, pero el hecho es que había una especie de oscuridad en ese momento desde el catolicismo romano, en donde se promovían otras formas de salvación, sobre todo lo que se llama salvación por obras. Sí, ¿se acuerdan ustedes de aquel anuncio de Texel sobre las indulgencias y demás? Ese anuncio, al igual que otros tantos, era el lugar común a través del cual se predicaba una especie de salvación por obras. Ahora, lo cierto es que la Biblia nos enseña con toda claridad que el hombre había entrado en un principio, en un pacto de obras con Dios. Dios le había llamado, le había dado esto que acabamos de leer en Génesis capítulo 2. Y digamos que la relación que se alcanza a ver entre Dios y el hombre es una relación particular en forma de pacto, que es lo que he comprendido bien. Todas las relaciones entre Dios y el hombre descritas en la Biblia se caracterizan por estar reguladas por un pacto desde el inicio de la misma creación del hombre. Esto es lo que Dios había hecho, había puesto esta forma de relación con su principal criatura. La teología del pacto reformado, como bien dice Tom Hills, enseña que el Nuevo Testamento muestra que Dios hizo un pacto con Adán en el jardín del Edén, debido a que Dios creó a Adán a su propia imagen. Fue creado en conocimiento, justicia y santidad, y luego le dio un pacto que Adán obligatoriamente tenía que cumplir. Este es el pacto de obras, también es llamado el pacto de naturaleza, el pacto de vida y el pacto edénico. El primer nombre, el pacto de naturaleza, fue gradualmente abandonado, dice Bercot, porque se prestaba a dar la impresión de que este pacto era sencillamente una parte de la relación natural del hombre con Dios. Y no es así, porque el pacto de obras requiere de un mandamiento positivo al hombre, que en este caso es: no coman del árbol. Los otros nombres, digamos que los otros nombres, el segundo y el tercero, son mucho más claros, porque pero podrían aplicarse de alguna forma al pacto de gracia. Pacto de vida puede aplicarse al pacto de gracia. Entonces, por eso se requiere la distinción de un pacto de obras, es decir, que solo por la obra del hombre podía alcanzar algo más allá de lo que estaba presente ante sus ojos. En nuestra exposición de hoy vamos a presentar, dentro de la teología pactual o doctrina de los pactos, el denominado pacto de obras, y la forma como voy a presentarlo es la siguiente. En primer lugar, vamos a entregar una definición de esta doctrina.
sobre todo apoyándonos en las confesiones bautistas y el Catecismo Menor de Westminster. Seguidamente haremos un recorrido breve de la doctrina del pacto, de obras en la historia. ¿Estamos teniendo todo? No. Okay. Lo anterior, entendiendo que las doctrinas se enriquecen con la reflexión y el estudio con el paso de los años. En tercer lugar, vamos a ver los elementos del pacto de obras. Y finalmente, vamos a tratar de responder la pregunta de: ¿está vigente aún el pacto de obras? Esos son los 4 puntos que vamos a tratar de abarcar hoy. Y vamos a iniciar hablando sobre una definición y exposición del pacto de obras desde las confesiones de fe bautista y el Catecismo Menor de Westminster. Antes de realizar una definición a este pacto en particular, es necesario recordar, como enseña Samuel Renihan, que el corazón de la teología reformada del pacto es la distinción sustancial entre la ley y el evangelio. Esta distinción fundamental fue la base para las expresiones más desarrolladas de los pactos legales y evangélicos o los pactos de obras y de gracia. La teología de los bautistas particulares, junto a la unidad ley-evangelio concerniente a la condenación de Adán y la salvación en Cristo, enseñaron claramente las doctrinas de los pactos de obras y de gracia. La segunda confesión de fe de Londres, de 1677, confiesa el pacto de obras siguiendo sus detalles en el capítulo 7 y en el capítulo 6. Solo una parte dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte y si la transgredía. Es decir, Dios no solo crea al hombre bueno, sino que le da una ley buena y justa, que no comas del árbol que yo te he dicho, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Detrás de esto está escondido una promesa, como lo vamos a ver más adelante, y es evidente que si Adán podía pasar esta prueba, seguramente iba a alcanzar un estado superior al que se encontraba. Es decir, nosotros siempre hemos tenido la idea, que es correcta, de que Adán fue creado perfecto, inocente, santo, pero con posibilidad de pecar. Entonces Adán tenía que pasar una prueba. La misma línea de pensamiento se va a mantener ya en la confesión nuestra, en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 7 y párrafo 1 nos dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le había placido expresar en forma de pacto. Dios le dio el mandato a Adán, pero el cumplimiento de la ley por parte de Adán, el cumplimiento del pacto por parte de Adán no sería meritorio para alcanzar un estado superior, a menos que en Dios hubiese habido alguna condescendencia. Es decir, Dios le dijo: Adán, cumple esto, pero Dios no estaba obligado a darle algo por el cumplimiento de eso. Hemos puesto algunas veces un ejemplo con nuestros niños, ¿verdad? Que muchas veces los niños tienen esa mentalidad de que si hago un buen año escolar, entonces Fabio me tiene que premiar. Y seguramente podemos estimular esa forma de pensamiento, pero la verdad es que el padre no está obligado a darle nada al niño, porque hacer un buen año escolar es la obligación del niño, es la obligación moral. Con Dios es igual. Dios nos da una ley, nosotros estamos obligados a cumplir la ley, pero Dios no está obligado a darnos nada. Entonces, en este caso, Dios hace una promesa a Adán en virtud de que Él es bueno y había decidido darle mucho más de lo que Adán podía tener en este momento. Bien, regresando acá,
Era entonces evidente para los bautistas particulares, como lo es hoy en día para nosotros, que el pacto es la manera como Dios se relaciona con las criaturas, y en el caso que nos interesa, hablamos del pacto de obras celebrado entre Dios y Adán. En este caso, Adán sería la cabeza representativa de toda la humanidad. Es decir, si Adán fracasaba, todos fracasábamos juntamente con él. Representatividad. Ahora, ya hemos hablado, creo que varias veces, sobre la representatividad, aún en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Desde la representatividad más notoria, más común, que es la del padre de familia. Si el padre va mal, la familia va mal. Eso lo alcanzamos a ver. O más, podríamos hablar de los gobiernos. Si al alcalde de la ciudad va mal, pues toda la ciudad va mal, y si es el presidente, si el presidente va mal, todo el país va mal. Es una cuestión de representación. O como dicen en algunos textos, si mañana al genio de nuestro presidente se le ocurre declararle la guerra a los Estados Unidos, nosotros no podemos decir, no, es que yo no juicio él. No, estamos en guerra y sufriríamos las consecuencias de toda la guerra. Bien, entonces, ¿cómo definimos el pacto de obra? Bien, es aquel realizado entre Dios y Adán, en donde el Señor entregó un mandamiento al hombre, el cual debía ser cumplido en forma perfecta y que tenía como propósito la consecución de bendiciones superiores, mientras que la desobediencia traería sobre Adán y sobre nosotros muerte y miseria en todas las dimensiones de la naturaleza humana. Es decir, no solo afectaría de forma inmediata su buen vivir en el Edén, sino todo lo que él era como ser humano. Su alma también y principalmente sería afectada. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 12 sobre el pacto de obras, dice: ¿qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en su estado en que éste fue creado? La respuesta: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo poner un pacto de vida, obras entre paréntesis, bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Este primer pacto regulaba la forma como después de su creación Dios determinó relacionarse con el hombre, distinguiéndose que en este pacto existía tanto una promesa como una amenaza. El puritano Thomas Watson afirma lo siguiente sobre esto: la promesa era: haz esto y vivirás, como aparece en Lucas 10:28. Si el hombre hubiera resistido, seguramente que no hubiese muerto y que hubiera sido trasladado a un paraíso mejor, dice Watson. Otro comentarista, con el caso de Reinihan, dice: probablemente Adán hubiera llegado a un estado tan elevado y con él toda la creación, que la distinción entre los cielos y la tierra no hubiera existido. Es decir, hubiéramos estado en un completo estado beatífico, de gozo, en donde podríamos contemplar de una mejor manera al Dios de la Biblia. Pero hay una amenaza, y sigue Watson: la amenaza era: ciertamente morirás. Génesis 2:17. En el hebreo dice literalmente: muriendo morirás. Es decir, sufrirás tanto una muerte natural como la muerte eterna, a menos que se encuentre algún medio apropiado para tu restauración. Este pacto de obras no podía salvar al hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar fue dado al hombre en estado de inocencia. El hombre no necesitaba ser salvo porque estaba en estado de inocencia. Entonces, por eso no tenía el poder de salvarlo. Las obras eran necesarias para mantener aquella condición maravillosa, es decir,
Para estar en el pacto de obras se requiere entrar de nuevo al Edén. Y la pregunta ¿es posible acaso entrar nuevamente al Edén? No, el hombre fuimos expulsados con Adán por la transgresión de Adán. Y como todos recordamos, el Señor puso a dos seres terroríficos de parte de Él y una espada que no estaba en la mano de los seres, sino que Dios hacía revolotear en la entrada del Edén. Por lo tanto, el camino de regreso a Edén estaría lleno de muerte, tristeza y miseria para el hombre caído. El hombre no puede volver al Edén y tampoco tiene la condición espiritual para volver al Edén, es decir, una condición de inocencia delante de Dios, en donde no tuviera pecado. Pero jamás Dios restauró o hizo un segundo convenio de obras para que el hombre volviera al Edén. Dios no le dio a Adán una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque en el pacto no había ninguna convención que nos permitiera pensar que el hombre podía tener una segunda oportunidad o que hubiese misericordia para el hombre que cayera en el pacto. ¿Por qué? Porque el mandato es claro. No comas del árbol, porque el día que comieres del árbol morirás. No hay segunda oportunidad. Esto es todo lo que había. Entonces, digamos que este pacto es totalmente contrario al pacto de gracia en Cristo Jesús. Ahora, todos los que creen posible que a través de las obras pueden obtener la redención no hacen más que confiar en ellos mismos, puesto que por la condición del hombre, la condición caída del hombre, el hombre no puede a través de obras alcanzar la redención. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha dicho. Dios no le ha dicho al hombre hoy en día, haz estas obras para que vivas, sino cree en Cristo. Esa es la gran diferencia. El llamado al hombre es a creer en Cristo, porque somos justificados es mediante la fe, somos salvos por gracia en Jesucristo. Ahora, vamos a examinar nuestro segundo aspecto. Y es la doctrina del pacto de obras en la historia. En primer lugar, cuando hablamos de la historia, tenemos que remontarnos hasta los padres de la iglesia. Y la doctrina de los pactos entendemos que es mejor desarrollada después de la Reforma Protestante. Sin embargo, los conceptos de pacto de obras no están ausentes en la patrística. Y nuevamente cito a Berkhof, que dice: entre los padres de la iglesia primitiva, la idea del pacto raramente se encuentra, aunque los elementos de ella están incluidos, es decir, el mandato probatorio, la libertad de elección y la posibilidad del pecado y la muerte. Todos se mencionan. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, habla de la relación en la que Adán estuvo originalmente con Dios, llamándola un pacto, testamentum o pactum, en tanto que algunos otros infirieron la relación del pacto original de pasajes bien conocidos, como el de Oseas capítulo 6, versículo 7. Brandon Agag, en su libro Protofederalismo, dice en su parte introductoria: Agustín creía que el pacto de obras adámicos, Adán era un representante federal y natural de todos los hombres. Él era impulsado por la recompensa de la inmutabilidad. Todos sus descendientes quebraron el pacto cuando él pecó, lo que imputó el pecado original a todos ellos. En este sentido, Agustín estaba de acuerdo tanto con el federalismo de Londres de 1689 con el federalismo de Westminster. Entonces, ahora entendemos que si bien en esta parte Agustín y otros padres estaban de acuerdo con el federalismo
no siempre reflejan nuestras mismas convicciones. En la época escolástica y posteriormente los reformadores, recuerden, los escolásticos fueron un grupo de hombres que fueron teólogos, pero también buenos filósofos, que usaron a pensadores grecolatinos como Sócrates, Platón y Aristóteles para tratar de interpretar lo que Dios había revelado. Entre los más conocidos se encuentran Tomás de Aquino, Pedro Lombardo y Anselmo. Y en esta literatura escolástica y también en los escritos reformados, nosotros encontramos que empieza una especie de construcción de la teología pactual o pacto de obras, y hay muchas impresiones de ellos que claramente señalan a Adán como en un pacto de obras con Dios. Ahora, no podemos pretender encontrar todos los elementos de la teología pactual de obras en estos escritos escolásticos. Ya cuando llegan las grandes confesiones de fe, el caso de Westminster, Savoy y posteriormente Londres, solo por mencionar tres de algunas, nosotros vemos que hay una construcción mejor de la teología pactual. Se va poniendo en los capítulos, se va construyendo en párrafos y vamos comprendiendo básicamente en qué consiste esta teología pactual. Esta teología pactual, en este caso, relacionada con el pacto de obras. Bien, entonces, regresando a la historia del pacto de obras, entendemos que Dios creó a Adán en un estado de justicia no confirmada, y se suponía que él debía obedecer el mandato de Dios, lo cual habría asegurado la vida escatológica. Es decir, Adán cumplía con el pacto de obras y toda la descendencia de Adán hubiera entrado en un nivel de relación con Dios que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar hoy. Ahora, hay algo que debemos sacar de nuestra mente. La meta de Adán y de la humanidad no era quedarse en el estado en que fue creado Adán en el Edén, recuerden, sino progresar a un estado superior del que estaba en Edén. Edén era maravilloso, sí, era perfecto, un templo, como lo podemos ver en la descripción que se hace en Génesis capítulo 2, donde vemos que el huerto fue plantado al este, sobre una montaña. Es la descripción de un templo, solo que muy grande, en una montaña de donde bajaban los ríos, un río que se dividía en 4 brazos, había oro, piedras preciosas, y Adán fue puesto allí como rey de la creación, fue puesto allí como sacerdote y fue puesto como profeta para ejercer 3 oficios. Adán estuvo allí en ese sentido, pero tenía que seguir cumpliendo, tenía que cumplir la ley para de esa manera, tenía que cumplir el pacto. Estoy confundiendo a veces ley y pacto, y eso es peligroso cuando es lo mismo. Si el pacto no puede ser sin la ley, pero la ley no necesariamente es un pacto. Quiero que eso quede claro para evitar la confusión. Adán tenía que cumplir el pacto porque de otra manera no aseguraba la bendición para él y para su posteridad, y de hecho Adán fracasó. Y el fracaso de Adán es un fracaso tremendo, no solo porque es el fracaso de nosotros, sino por toda la connotación que tiene. Al fracasar Adán como rey, nos quedamos, por decirlo de alguna manera, sin una cabeza federal responsable que nos presentara o que nos representara delante de Dios. Al fracasar como sacerdote, recordemos que el sacerdote era alguien que le hablaba a Dios de parte de los hombres, y en ese sentido Adán no tenía acceso a Dios, porque Adán se encontraba con Dios ¿dónde? En el templo. Él era sacerdote de aquel templo y ya no tenía acceso al templo. Pero Adán también fracasaría como profeta. ¿Qué era el profeta? El que hablaba a los hombres de parte de Dios, y ya no le podía hablar a los hombres de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía acceso a la revelación de Dios en ese sentido. Entonces,
nos encontramos realmente ante un fracaso cósmico. Y ese fracaso cósmico lo relata el Nuevo Testamento en un texto como Romanos 5, 14 y 15, que dice: no obstante, escuchen, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Luego dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Digamos que en la historia de la teología, estas realidades fueron construyéndose, fueron comprendiéndose mejor y elaborándose una teología del pacto, particularmente del pacto de obras, hasta tener los resultados que vamos teniendo hoy en día. Pero entonces vamos a ocuparnos ahora de los elementos del pacto de obras. Quiero decirles que los que tienen preguntas pueden hacerlas por los diferentes chats para que los hermanos, que estén relacionadas con el tema, para que los hermanos puedan filtrar y presentarlas en público. Así que los hermanos o las personas que nos están viendo por YouTube pueden hacerlo por ese chat, y los hermanos acá por el chat de la iglesia y de asistentes. Los elementos del pacto de obras. En primer lugar, debemos admitir que la palabra pacto no se encuentra en los primeros 3 capítulos de Génesis. Pero eso no quiere decir, como bien lo dice Berkhof, que allí no aparezcan los elementos del pacto. Allí están presentes. Los elementos del pacto, dice Berkhof, están indicados en la Escritura, y si los elementos están presentes, no solamente tenemos derecho, sino que en un estudio sistemático de la doctrina, también estamos en el deber de relacionar estos elementos entre sí y de darle un nombre adecuado a la doctrina. De ese modo, seguir construyéndola. Y claro, los elementos del pacto están presentes en este capítulo. ¿Cuáles son esos elementos? Bien, una promesa, que ya lo vimos en lo que dice Thomas Watson en el comentario del catecismo, y una amenaza. Hay 2 elementos básicos, pero no son los únicos. Ahora, ¿cuál es la promesa? Alguno podrá decir: pastor, yo lo siento, pero en el texto que usted leyó de Génesis capítulo 2, del 15 al 18, ahí en ninguna parte aparece la promesa. La promesa está claramente implícita. ¿Por qué? Porque si Dios le dice: si comes del árbol morirás, ¿qué significa no comer? Vida. Es evidente que es vida, pero no podía ser el mismo tipo de vida que ya Adán tenía por naturaleza, sino que tenía que ser un tipo de vida totalmente diferente. ¿Y a qué tipo de vida se refería? Pues a un tipo de vida diferente a la muerte que se había prometido. Y la muerte que se había prometido, o con la que se había amenazado, era tanto la muerte física como la muerte espiritual, tanto la muerte temporal, el descenso al sepulcro, como la muerte eterna, que es la eterna separación de Dios. Entonces es claro que hay una promesa implícita, la cual se deduce fácilmente desde la amenaza. Ahora, la inmensa mayoría de autores de siglos pasados y del actual coinciden en la forma que entienden que Adán tenía que permanecer en obediencia y que las consecuencias a la obediencia serían gloriosas para su representado. Ahora bien, regresando al tema de los elementos del pacto, básicamente son 5. Ya hablamos de amenazas y de promesas, o de promesas y amenazas, pero hay 5 elementos que distinguen
claramente cuando existe un pacto en la Biblia. ¿Cuáles son? Dios toma, Dios separa y crea algo nuevo, Dios habla, Dios establece señales o sellos para celebrar el pacto y Dios provee para el futuro. Son 5 elementos y en el pacto de obra se ve claramente. Primero, Dios toma tierra para su obra, toma arena. Estoy haciendo una señal, pero sabemos que es un antropomorfismo porque Dios no tiene mano, ¿cierto? Pero dice que la mano de Dios, dice la Escritura. Dios toma tierra para su obra, Dios separa esa arena y hace una figura, un hombre en el que sopla aliento de vida. Esta criatura es algo totalmente nuevo, diferente a lo ya existente. Adán no se parece nada a los animales. De hecho, antes de formar a Eva de la costilla de Adán, Dios le dice, ponle nombre a los animales. Y dice, pero para Adán no se halló pareja, no se halló ayuda idónea. ¿Por qué? Porque todas las especies son distintas a Adán. Y después de esto, Dios mismo toma la costilla y va a ser una mujer que es igual en cierto sentido, en sentido de dignidad, pero distinta. ¿Distinta en qué? En la complementariedad. Entonces, Adán y Eva se van a complementar y son unas criaturas totalmente distintas al resto. Y en estas criaturas, en estas 2 personas, va a estar presente la imagen de Dios. En tercer lugar, Dios habla. Dios tiene comunión con Adán y le da mandamientos en Edén. Reprodúcete, fructifica, guarda el huerto. Claro que ese mandamiento se lo da a Adán como sacerdote, que es un mandamiento similar al que van a recibir los sacerdotes posteriormente en el tabernáculo y en el templo. Guarden el templo, no permitan que nada inmundo entre. Por eso la obligación de Adán de guardar el Edén era guardar el templo y no permitir que el pecado entrara allí, viniera de cualquier fuente. Entonces, Dios habla dando mandamientos. Cuarto, Dios establece señales o sellos para celebrar el pacto. ¿Cuáles son las señales o los sellos? Los 2 árboles. El árbol de la vida, que sería el premio, si Adán pasaba la prueba, podía comer del árbol de la vida y vivir en un estado gozoso eternamente. Y el otro era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, señal que no debía ser traspasada. Es decir, el mandato positivo de Dios dado en ese momento era lo que permitía entender el pacto. Y quinto, Dios provee para el futuro. ¿Cuál fue la provisión de Dios para que el hombre pudiera seguir en el futuro? Su esposa. Dios le dio una esposa. Es decir, todos los elementos del pacto están presentes allí. Ahora bien, hay un claro paralelo entre Adán y Cristo. Ambos son cabezas representativas de 2 pactos totalmente diferentes. Adán es el representante de la humanidad en el pacto de obras. Cristo va a ser el representante en el nuevo pacto. El pacto de obras, ya hemos hablado del fracaso de Adán y el nuestro, pero Cristo va a ser el representante de la nueva humanidad, la humanidad redimida por Cristo. Cristo va a entrar voluntariamente con Dios en una clase de pacto de obras, Cristo particularmente, en una clase de pacto de obras. Cristo va a tener que cumplir una cantidad de leyes que para el hombre era imposible, una cantidad de mandatos, los cuales la violación de cualquiera de esos mandatos, y no únicamente me estoy refiriendo a la ley moral, a los 10 mandamientos, sino a toda una serie de mandatos ceremoniales, civiles, mandatos higiénicos que tenía que cumplir sí o sí. Y el Señor se puso bajo ese pacto
con Dios y el Señor Jesucristo lo cumplió. Adán fracasó con un mandato, permítanme la expresión, más sencillo, en mejores condiciones, y sin embargo no lo cumplió. Nuestro Señor Jesucristo se pone en una condición donde la ley es más rígida y sin embargo nuestro Señor Jesucristo cumplió con todas las demandas de la ley. Cristo obedeció lo que Adán no pudo. Ahora, Cristo no nos pone a nosotros nuevamente en el pacto de obras, sino que inaugura un nuevo pacto con su sangre. Un nuevo pacto. ¿Cuál es la exigencia de ese nuevo pacto? Que seguramente lo vamos a explicar acá. ¿Cuál es la nueva exigencia para el pacto? Creer en Cristo, la fe. Esa es la condición del nuevo pacto. A nosotros no se nos pide se nos pide que perfectamente guardemos la ley. Pero acuérdense, el guardar esta ley no asegura la vida eterna, aun si pudiéramos. Aun si pudiéramos, no tendríamos la vida eterna. Cristo nos da la vida eterna. Usted puede repasar en casa Romanos 5 del 12 al 21. Ahora, surge la pregunta que cierra nuestra escuela dominical hoy. ¿Está vigente el pacto de obras? ¿Sigue vigente? Bien, hay que responder esto porque siempre se generan algún tipo de confusiones cuando hablamos de esto. Y hay muchos que dicen, pero aún está vigente el pacto de obras dado que estamos guardados a guardar la ley. Pero recuerden, ley y pacto no necesariamente es lo mismo. Son dos preguntas diferentes. Una pregunta es, ¿estamos obligados a guardar la ley? Sí, sí. No tenemos salida. Sí o sí hay que guardar la ley. No somos antinomianos en ese sentido. Estamos obligados a guardar la ley. Pero entonces, estamos en un pacto de obra. Renihan contesta, la infracción del pacto por parte de Adán activó maldiciones, lo expulsó del templo de la presencia de Dios y lo condenó a muerte. Esto quiere decir que el pacto sigue vigente hoy en el sentido de que su maldición continúa aplicándose a toda la descendencia de Adán. En ese sentido está vigente. Todo el que no está bajo el pacto de Cristo está bajo el pacto de obras. Y sin embargo, el pacto de obras, como nunca fue dado para salvar, no puede ser salvo. Todos los hombres que no creen en Cristo, que no han sido alcanzados por la gracia redentora, inexorablemente se encuentran bajo ese pacto de obras, imposibilitados de alcanzar la vida eterna, imposibilitados a pesar de sus esfuerzos de conocer a Dios. Pero debo seguir adelante con la cita de Renihan que dice, sin embargo, el pacto no sigue vigente hoy en el sentido de prometer vida a aquellos que obedecen sus mandatos. El pacto de obras depende de leyes positivas. Es mucho más que la ley moral y sin más Edén ni más árboles sacramentales no hay mandatos positivos que obedecer. Fracasa el hombre en cualquier lugar donde esté, cualquiera sea su iglesia donde se congrega, que cree que pidiéndole segundas oportunidades a Dios será salvo. Dios, dame una nueva oportunidad y te juro que yo no te voy a fallar. Si no fuera por la gravedad del juramento, Dios se reiría, porque no puede cumplirla. No tiene capacidad, no tiene la fuerza, no tiene el poder, está caído, está condenado, sin esperanza, sin Dios y sin ley en el mundo. Entonces, ¿qué le queda al hombre? La única esperanza, como dice la primera pregunta,
del Catecismo de Heidelberg, para nosotros, en la vida y en la muerte, es Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Nuestra esperanza de restaurar una nueva relación con Dios, no hacia Edén, cuyo camino está cerrado y arruina al que se acerca, sino en el camino que es Cristo hacia el cielo en Cristo. Es la única esperanza para nosotros. Es la única esperanza para cualquiera que anhele que en su corazón esté la búsqueda del perdón y de la vida eterna. Amén.